Yo nací de mi mamá y de mi papá, y mis abuelos nacieron de mis bisabuelos, y ellos de mis bisabuelos y de mis bisabuelos. Entonces, ¿quién fue el primer humano? O más bien, ¿cómo surgió el ser humano? Desde muchas culturas antes se han hecho ideologías sobre la existencia del humano, como una es de que una diosa hizo a los hombres de arcilla y que solamente los de linaje los hizo perfectamente y los demás los hizo solamente al aventón. Existe otra teoría de que el dios Armis en África solamente los hizo de barro y de la costilla de una diosa. En excepción, en la Biblia dice que Adán y Eva fueron nuestros primeros padres, por lo que puede sonar algo lógico, porque desde el principio pues no se han encontrado rastros. Pero entonces, ¿cómo surgió el hombre o la humanidad? ¿Cómo podemos hacer esto? Hay una teoría que se llama la teoría de evolución biológica que ha producido y sigue produciendo todas las especies. Incluso el Homo sapiens inició en la Tierra hace cerca de 3.800 millones de años. En comparación, los más arcaicos avances culturales son muy lazos. La agricultura, por ejemplo, surgió hace no más de 10.000 años, es decir, que ni pensamos en términos evolutivos. La historia del ser humano en el planeta Tierra es un hecho reciente. Cuando intentamos caracterizar al ser humano como especie y definir aquello que nos diferencia del resto de los animales, en particular de nuestros parientes primates más cercanos, son muchas las respuestas. Por un lado, vemos que somos los únicos mamíferos que caminan constantemente en dos piernas, por lo que podemos razonar cuántas especies no han evolucionado pero no han sido capaces de ser como nosotros. Otra teoría es que no puede ser por casualidad. Cuando vamos al desierto y vemos un reloj, no podemos decir que surgió de la Tierra, sino que alguien las tuvo que crear. Sin duda, muchas gentes dicen que fue por evolución y otras por creación. Puede sonar más lógico decir que la casa se construyó por un arquitecto o por un albañil. Así que el ser humano, ¿cómo lo creó? ¿Quién lo creó? ¿O cómo se creó? Son todas estas las preguntas que nos separan o que no podemos estar definidos. Por eso son teorías. Las teorías son casualmente. En la década de 1970, con el descubrimiento de Lucy, un Homo sapiens de 3.2 millones de años de antigüedad, se creyó que la búsqueda había terminado. Sin embargo, los avances en genética han demostrado que la tasa de cambio en la secuencia de ADN ocurre a nivel más o menos constante, de manera que se puede calcular el punto en el que dos especies compartieron un ancestro común con cierto grado de confiabilidad. Para el ser humano y los grandes simios, esto ocurrió de 5 a 8 millones años atrás. El origen del ser humano. La especie humana ha evolucionado de otras especies que no eran humanas. Para entender nuestra naturaleza debemos conocer sus orígenes y su historia biológica. Esta historia ha sido reconstruida con la ayuda de muchas disciplinas científicas. La paleontología, la biogeografía, el estudio comparativo de los organismos vivos, la antropología y en épocas recientes, la biología molecular. Los seres humanos, las ballenas, las jirafas, los perros, los murciélagos y los monos, entre otros, integramos la clase de los mamíferos, cuyas características distintivas son el tener el pelo y alimentar a las crías con leche materna a través de los órganos especializados, llamados mamas o glándulas mamarias. En este tema hablaremos sobre el origen del ser humano. El origen del ser humano es el proceso de evolución biológica que ha producido y sigue produciendo todas las especies, incluido el Homo sapiens. Inició en la Tierra hace cerca de 3.800 millones de años.
En comparación, los más arcaicos avances culturales son muy lozanos. La agricultura, por ejemplo, surgió hace no más de 10.000 años. Es decir, que si pensamos en términos evolutivos, la historia del ser humano en el planeta Tierra es un hecho reciente.